Francisco de Asís de Borbón nació en 1822 envuelto en los pliegues de una corte que ya mostraba signos de fatiga. Era el tercero de los 11 hijos del infante Francisco de Paula y de Luisa Carlota de Borbón dos Sicilias. Dos figuras que, aunque no ocuparon el trono, se movían entre las intrigas palaciegas con la habilidad de quienes saben que la sangre real es tanto un privilegio como una condena. Desde su cuna, Francisco fue educado en el protocolo, la etiqueta y, sobre todo, en la devoción hacia los ornamentos que daban brillo a la monarquía. No es casual que, ya de adulto, desarrollara una fascinación casi obsesiva por los encajes finos, las telas delicadas y los adornos minuciosos que usaba con un cuidado exquisito, como si su propia identidad estuviese hecha de hilos de seda. La corte lo miraba con una mezcla de respeto y desdén. Algunos lo consideraban refinado, sensible y culto. Otros, demasiado delicado para las exigencias de la política. En cualquier caso, lo cierto es que en su infancia y juventud, Francisco de Asís se vio rodeado por el eco de su abuelo, Carlos IV, y por la sombra de un país dividido entre liberales y absolutistas. Su educación, marcada por confesores y tutores que imponían la obediencia, no hizo sino reforzar un carácter retraído, poco dado a las pasiones públicas, pero intensamente vivo en sus apetitos privados. En aquellos años de formación, el joven príncipe cultivó el gusto por la música y el arte, pero sobre todo por la apariencia. Vestía con esmero, y era capaz de pasar horas examinando bordados y telas traídas de Lyon o Bruselas. La sastrería se convirtió en su refugio, un lugar donde podía afirmarse a sí mismo frente a un mundo que, con frecuencia, lo veía como un hombre débil. Esa inclinación estética sería, con el tiempo, una de las armas con las que sus detractores ridiculizarían su figura, aunque para él no era frivolidad, sino una forma de autoafirmación. La historia de Francisco de Asís tomó un giro definitivo cuando la cuestión del matrimonio de su prima hermana, Isabel II, se convirtió en el tema más ardiente de la política europea. La reina, joven, hermosa y de carácter indómito, necesitaba un esposo que no solo asegurara la continuidad dinástica, sino que también satisfaciera a las grandes potencias interesadas en el destino de España. Francia y el Reino Unido, enemigos en tantas guerras, coincidieron en señalar al príncipe Francisco como candidato perfecto. Era español de nacimiento, pertenecía a la familia real y, lo más importante, no parecía tener la ambición necesaria para eclipsar a la reina. Era, en pocas palabras, el marido ideal para quien quisiera mantener el poder en otras manos. El 10 de octubre de 1846, en el Palacio Real de Madrid, la boda selló un destino que marcaría la vida de ambos. Los cronistas de la época se esmeraron en describir el fasto de la ceremonia, los dorados de los salones, el sonido solemne de los órganos y las miradas expectantes de ministros y diplomáticos. Francisco, impecable en su traje, mostraba un porte sereno. Isabel, en cambio, reflejaba una mezcla de obediencia y desafío. No se trataba de una unión de corazones, sino de una transacción en la que el deber pesaba más que el deseo. Durante los primeros meses, el matrimonio pareció funcionar. La pareja asistía a recepciones, compartía banquetes y mantenía las formas que la corte exigía. Sin embargo, pronto comenzaron a circular rumores sobre la distancia que separaba a los recién casados. Isabel, de temperamento apasionado, hallaba en su marido un muro de frialdad. Francisco, más inclinado a las confidencias con religiosos y a sus propias inclinaciones íntimas, no encontraba en su esposa el refugio que tal vez hubiera deseado. A ello se sumaba la intromisión constante de los partidos políticos, que veían en el matrimonio real una oportunidad para desacreditar al contrario. Moderados y progresistas utilizaban cualquier detalle íntimo para exponerlo como un escándalo público. Mientras tanto, Francisco seguía fiel a sus costumbres. Se rodeaba de encajes, terciopelos y un séquito reducido que compartía con él largas veladas de conversación. Su inclinación hacia lo estético lo alejaba de la brutalidad de la política, pero también lo hacía blanco de burlas maliciosas. Isabel, por su parte, comenzaba a mostrar una independencia peligrosa para la estabilidad del matrimonio. Su corazón no pertenecía al hombre con quien había sido obligada a casarse, y las distancias entre ambos crecían, invisibles en los actos públicos pero insoportables en la intimidad. Así se cerraba el primer acto de esta historia. Un príncipe educado en la delicadeza, entregado a los detalles del adorno,
convertido en rey consorte por conveniencia, y unido a una mujer que jamás lo amaría como él quizás hubiese necesitado. Lo que vino después fue una espiral de desencuentros, silencios y secretos, que marcarían a la monarquía española durante décadas. Convertido en rey consorte desde el día de su boda, Francisco de Asís de Borbón entró en una nueva dimensión de la vida palaciega. Aunque el título y el tratamiento de majestad adornaban su nombre, en realidad su papel era mucho más decorativo que efectivo. Isabel II reinaba con carácter propio, y las camarillas políticas que la rodeaban apenas dejaban espacio para que su esposo pudiera influir de manera real en los asuntos del Estado. Sin embargo, Francisco no se resignaba del todo a ser un figurante. Aspiraba a tener voz y a ser escuchado, aunque el tono de esa voz fuese más íntimo que autoritario. Su mayor influencia provenía de un círculo espiritual que resultaba inquietante para muchos. El escolapio Padre Fulgencio y la enigmática Sor Patrocinio, conocida como la monja de las llagas, ejercían sobre él una fascinación profunda. El rey consorte encontraba en ellos consejo, guía moral y, sobre todo, la sensación de que alguien lo comprendía en medio de una corte que lo despreciaba en silencio. Isabel veía con creciente fastidio cómo su esposo se refugiaba en esas figuras, que no solo dictaban penitencias y rezos, sino que también pretendían influir en las decisiones políticas de palacio. Pero el verdadero conflicto no estaba en la religión ni en la política, sino en la intimidad de los soberanos. Francisco de Asís era un hombre de gustos refinados y de inclinaciones que lo apartaban de la fogosidad de su esposa. Amaba los encajes, coleccionaba ropas con un detalle casi obsesivo, y gustaba de pasar más tiempo en su guardarropa que en los salones del poder. Esa delicadeza contrastaba con Isabel, quien exigía en su vida privada la misma intensidad que mostraba en su carácter público. La distancia se hizo evidente y, con el tiempo, inevitable. Las malas lenguas no tardaron en trabajar. En las tertulias madrileñas se murmuraba que el rey consorte prefería la compañía de sus secretarios y amigos íntimos antes que la de la reina. Se hablaba de confidencias nocturnas, de cenas discretas, de largas conversaciones que sustituían lo que en otros matrimonios se resolvía con pasión. Isabel, orgullosa y consciente de los rumores, no dudó en buscar en otros brazos el calor que no hallaba en su marido. De esta manera, la corte se convirtió en un hervidero de habladurías, donde la cama real era discutida con la misma pasión que las leyes del Parlamento. Los primeros hijos de la pareja murieron en la cuna, y cada pérdida no hizo más que profundizar la grieta entre ellos. Isabel lo vivía con rabia y melancolía. Francisco, con resignación y recogimiento. Cuando al fin nació la infanta Isabel en 1851, seguida de otros descendientes, las dudas sobre la verdadera paternidad de algunos de los niños comenzaron a circular como un veneno imparable. Los embajadores extranjeros enviaban informes cifrados a sus gobiernos, describiendo el ambiente enrarecido de la corte madrileña, y los políticos aprovechaban cualquier oportunidad para lanzar dardos contra el consorte, ridiculizándolo como un hombre incapaz de imponer respeto. Mientras tanto, Francisco de Asís continuaba cultivando su imagen. Sus trajes, siempre adornados con encajes de Flandes y bordados delicados, se convirtieron en un sello personal. No era raro que en las recepciones diplomáticas apareciera vestido con atuendos que hacían girar cabezas, generando tanto admiración como ironía. Aquellos detalles lo mantenían en el centro de las conversaciones, aunque no por la razón que hubiera deseado. El fracaso matrimonial comenzaba a ser un secreto a voces, un teatro de apariencias sostenido por la necesidad de la monarquía de mostrarse unida. En público, Isabel y Francisco compartían el trono, las ceremonias y las sonrisas ensayadas. En privado, apenas se dirigían la palabra. Y cuando lo hacían era para reprocharse. La reina, astuta, entendió pronto que su marido no sería nunca un rival político, y lo toleraba en tanto no obstaculizara sus decisiones. Él, por su parte, se resignaba a desempeñar un papel ambiguo: rey sin poder, esposo sin amor, hombre señalado por sus rarezas. La corte, entre encajes y rumores, se convirtió en un escenario de intrigas donde Francisco de Asís, con sus silencios y gestos contenidos, era a la vez protagonista y víctima. La máscara del rey consorte empezaba a agrietarse, y tras ella se ocultaba un hombre dividido entre su deseo de ser respetado y la evidencia cruel de que nunca lo sería. Hacia mediados del siglo XIX,
La corte madrileña ya era un hervidero donde las apariencias apenas lograban tapar la tensión que se respiraba entre los reyes. El matrimonio de Francisco de Asís y Isabel II, nacido de conveniencia política, se había transformado en un espectáculo de rumores, de pasiones ocultas y de reproches que alimentaban tanto a cronistas como a diplomáticos. Cada gesto público era examinado, cada ausencia comentada, cada confidencia susurrada se convertía en un arma de guerra entre partidos rivales. Isabel II, de temperamento indomable, no soportaba las distancias de su esposo. Su juventud ardía en un deseo de vida que no encontraba en Francisco, más interesado en los consejos de religiosos y en la perfección de sus atuendos que en la intimidad conyugal. El rey consorte, en cambio, se refugiaba en largas horas de recogimiento, en conversaciones con su secretario personal, y en la contemplación de encajes y bordados que llegaban de las mejores casas europeas. No era extraño verlo inspeccionar las costuras de una nueva prenda con la atención de un artesano, mientras en las estancias de Isabel se tejían intrigas mucho más ardientes. Las murmuraciones sobre la reina eran insistentes. Se decía que encontraba consuelo en hombres jóvenes y de espíritu vivaz, ajenos a las rigideces del protocolo. Cada nuevo rumor golpeaba con fuerza a Francisco, quien prefería callar antes que abrir la puerta a un escándalo oficial. Sabía que en ese silencio estaba su única defensa. Si hablaba, admitía. Si callaba, protegía al menos la dignidad de la institución. Sin embargo, su silencio también lo hundía en la soledad, alimentando la imagen de un rey consorte distante y sin carácter. Los políticos aprovecharon el río revuelto. Los moderados atacaban a Isabel insinuando su descontrol sentimental. Los progresistas se burlaban de Francisco, al que apodaban con motes crueles que circulaban en los pasillos del Congreso. Aquella guerra de pasiones privadas se había convertido en una batalla pública donde el trono mismo parecía tambalearse. Y mientras tanto, el pueblo, siempre ávido de historias, comentaba entre carcajadas lo que sucedía en la alcoba real, con tanta naturalidad como si hablara de la última obra de teatro en la zarzuela. A pesar de todo, la familia real crecía. Algunos hijos murieron pronto, dejando a la reina en un estado de furia y melancolía. Otros sobrevivieron, como la infanta Isabel y el futuro Alfonso XII, aunque la pregunta de quién era realmente el padre de cada criatura se convirtió en un veneno que nunca dejó de gotear. Francisco, aunque humillado en privado, se mostraba en público con una dignidad que desconcertaba a muchos. Sus trajes impecables, cargados de detalles minuciosos, lo convertían en una figura llamativa, casi teatral, en contraste con su silencio dolido. El matrimonio, en lugar de ser el cimiento de la estabilidad de la monarquía, se transformó en su mayor fuente de inestabilidad. Isabel se sentía cada vez más libre en sus pasiones, y Francisco cada vez más preso de su imagen. Un hombre delicado, inclinado al recogimiento, rodeado de rumores que no podía desmentir. La corte vivía pendiente de ellos, como si los reyes fueran protagonistas de una novela folletinesca que se renovaba cada semana con nuevos capítulos de celos, traiciones y silencios. A la vista de todos, Francisco y su reina compartían ceremonias, coronas y tronos. Pero en la intimidad eran dos extraños unidos por el deber y separados por todo lo demás. Entre encajes, reproches y amantes, la historia del matrimonio real se deslizaba hacia un desenlace inevitable. El fracaso, no ya de la pareja, sino de la credibilidad misma de la monarquía española. El Palacio Real de Madrid, con sus salones dorados y sus interminables corredores, se convirtió en un escenario donde cada nacimiento era celebrado con trompetas oficiales y lágrimas privadas. Francisco de Asís e Isabel II trajeron al mundo 10 hijos, pero la mitad de ellos no sobrevivió más allá de la infancia. El dolor de las muertes tempranas se sumaba a un matrimonio ya roto, y en lugar de unirlos, los separaba aún más. El primero, el príncipe Luis, murió el mismo año de su nacimiento en 1849. Al año siguiente, Fernando siguió el mismo destino. La reina lloraba con rabia, y el consorte, más resignado que doliente, encontraba consuelo en oraciones y consejos de sus confesores. Isabel, sin embargo, necesitaba pasión, compañía, alguien que la hiciera sentir viva en medio de tanta desgracia. Francisco no era capaz de dárselo. Cuando nació la infanta Isabel en 1851, conocida más tarde como la Chata, los rumores sobre la paternidad comenzaron a crecer. La niña, de carácter fuerte y viva inteligencia,
no tardó en convertirse en el orgullo de la reina. Años después, la misma infanta confesaría con ironía que ella había sido la única hija que se parecía a su padre. Frase que dejaba en el aire más de lo que aclaraba. En la corte, las sonrisas cómplices se multiplicaban cada vez que alguien hablaba de los hijos reales. ¿Eran todos de Francisco? ¿O la reina había buscado fuera del matrimonio lo que su esposo no podía o no quería darle? En 1857 nació Alfonso, futuro Alfonso XII, un niño cuya llegada se presentó como un triunfo dinástico, aunque las dudas nunca cesaron. El pueblo lo aceptó como heredero, pero en los pasillos de palacio se susurraba que aquel niño llevaba más del carácter fogoso de Isabel que de la frialdad de su padre. Francisco, quizás consciente de las habladurías, decidió asumir con dignidad el papel de padre, y con el tiempo mantuvo con Alfonso una relación epistolar cargada de consejos, advertencias y ternura contenida. Las demás hijas, María de la Concepción, Pilar, María de la Paz y Eulalia, fueron criadas en un ambiente donde las tensiones conyugales estaban siempre presentes. Algunas murieron jóvenes, como la pequeña Concepción, cuya pérdida devastó a la reina. Otras se casaron con príncipes europeos, convirtiéndose en piezas de un ajedrez matrimonial destinado a mantener la influencia de los Borbones en el continente. Isabel II veía en sus hijas una prolongación de su propio poder. Francisco, en cambio, parecía mantener con ellas un lazo más distante, aunque nunca dejó de mostrarse correcto y afectuoso. Pero lo que realmente marcaba a la familia real no era la cantidad de hijos, sino la sombra que se cernía sobre su legitimidad. Los embajadores franceses y británicos escribían a sus gobiernos describiendo, con una franqueza casi cruel, la vida íntima de los monarcas. La reina tiene amantes, decían unos. El rey se refugia en sus encajes y amistades discretas, respondían otros. Y en medio de todo, los hijos crecían rodeados de un ambiente envenenado por la sospecha, como si llevaran sobre los hombros un apellido glorioso y, al mismo tiempo, una herida invisible. Francisco de Asís, incapaz de imponerse en la alcoba y en la política, soportaba en silencio aquellas insinuaciones. Vestía con más esmero que nunca, como si cada capa de encajes fuera una coraza contra las burlas. Se presentaba impecable en los actos oficiales, consciente de que su imagen era lo único que le quedaba para defender su dignidad. En público, saludaba con corrección a Isabel, caminaba a su lado, compartía el trono. En privado, apenas se cruzaban miradas. La monarquía española, en lugar de fortalecerse con una descendencia numerosa, se debilitaba con cada murmullo. El honor del rey consorte, cuestionado en todas las tertulias de Madrid, se convertía en el secreto peor guardado de Europa. Y aunque el futuro Alfonso XII parecía prometer un respiro a la dinastía, el matrimonio que lo había traído al mundo ya estaba condenado a ser recordado como un fracaso que marcó a toda una generación. A medida que la década de 1850 avanzaba, Francisco de Asís de Borbón se convirtió en un hombre cada vez más encerrado en sí mismo, aislado entre sus gustos refinados y la soledad de un matrimonio que se había convertido en una formalidad dolorosa. Los grandes salones del Palacio Real lo miraban como un extraño. Las conversaciones diplomáticas lo aburrían, y los eventos oficiales se le hacían pesados. Mientras Isabel II desplegaba su carácter dominante en recepciones, banquetes y actos públicos, él se refugiaba en la minuciosidad de los encajes, en los bordados, en las telas y en la perfección de su vestimenta. Cada puntada parecía darle una ilusión de control sobre un mundo que, en realidad, se le escapaba de las manos. El rey consorte no solo estaba apartado de la pasión de su esposa, sino también de la dirección política. Sus intentos de intervenir en asuntos de Estado eran torpemente guiados por consejos de religiosos y confidentes que, lejos de fortalecerlo, lo hacían parecer ingenuo. Padre Fulgencio y Sor Patrocinio eran figuras que Isabel observaba con recelo. Ella sabía que la influencia que ejercían sobre su esposo podía poner en peligro su autoridad. Francisco, ciego por la lealtad a sus guías espirituales, confiaba en que la piedad y la moral serían suficientes para ganar respeto, sin darse cuenta de que el mundo de la política no funcionaba con devoción, sino con poder y astucia. La reina, consciente de la frialdad de su marido, comenzó a actuar de manera más independiente, buscando consuelo fuera del matrimonio. No se trataba únicamente de deseo físico. Isabel necesitaba un hombre que la comprendiera,
que compartiera su fuego y su ingenio, algo que Francisco jamás fue capaz de ofrecer. Sus silencios y sus gestos mesurados, antes vistos como refinados, empezaron a ser percibidos como debilidad. Los rumores sobre la reina y sus aventuras amorosas se convirtieron en el tema central de la vida cortesana, y el consorte no tenía otra opción que mantener la compostura, con la dignidad como único escudo ante la exposición pública. En este aislamiento, Francisco de Asís desarrolló un mundo propio, casi secreto. Sus habitaciones estaban llenas de encajes, terciopelos y prendas meticulosamente ordenadas. Allí pasaba horas inspeccionando detalles, rematando bordados o ajustando sus atuendos para que cada aparición pública fuese impecable. Sus secretarios eran sus confidentes, los únicos capaces de recibir sus pensamientos más íntimos. Entre cartas, notas y prendas, Francisco construía un refugio donde podía ser él mismo, aunque fuera un él mismo incompleto, apartado del amor de su esposa y del control de la política. Al mismo tiempo, los rumores sobre la intimidad de Isabel II seguían extendiéndose como fuego. La prensa, los diplomáticos y los cortesanos se deleitaban con cada detalle filtrado. Escapadas, miradas, gestos. Francisco se convertía en un espectador silencioso, incapaz de intervenir, condenado a una impotencia que lo consumía. Sin embargo, su imagen de rey consorte permanecía intacta en público. Su elegancia y sus hábitos refinados seguían fascinando a algunos, mientras provocaban la burla de otros. Era un hombre atrapado entre dos mundos: el exterior, donde debía ser majestuoso, correcto y digno, y el interior, donde la soledad y el desdén le recordaban que nunca sería verdaderamente amado ni respetado por la mujer con la que compartía el trono. El contraste entre la vida que llevaba en público y la que llevaba en privado comenzaba a marcar su carácter. Cada gesto, cada mirada, cada silencio se impregnaba de la melancolía de quien sabe que su destino fue decidido sin su consentimiento. En este capítulo de su vida, Francisco de Asís se convirtió en una figura casi fantasmal, visible, respetable y ornamental ante todos, pero profundamente solo y vulnerable detrás de los muros de su palacio y de su propio refinamiento. Y mientras Isabel seguía buscando en otros la intensidad que él no podía darle, el consorte empezaba a comprender que su papel en la historia de España sería siempre secundario, aunque su nombre quedaría para siempre ligado al trono y a la corona que jamás pudo gobernar con el corazón. A mediados de la década de 1860, la corte española se había convertido en un escenario de tensiones constantes. Francisco de Asís de Borbón, siempre correcto en público, ya no podía ocultar del todo la creciente distancia que lo separaba de Isabel II. Los rumores sobre los amores de la reina habían dejado de ser simples susurros y se habían convertido en tema obligado de conversación en toda Europa. La mirada del consorte, aunque siempre digna, empezaba a reflejar una mezcla de resignación y amargura que pocos podían ignorar. El aislamiento de Francisco se volvió más evidente cuando, intentando acercarse a los asuntos de Estado, se encontraba con la barrera de la reina y de su entorno político. Isabel, segura de su poder, apenas toleraba sus consejos. Cada sugerencia que él ofrecía, por mínima que fuera, se encontraba con indiferencia o desdén. En su lugar, la influencia del padre Fulgencio y de Sor Patrocinio se intensificaba, y los ministros que dependían de la reina miraban al consorte con una mezcla de lástima y desdén. En los salones se comentaba que aquel hombre, rodeado de encajes y terciopelos, parecía más un actor de una obra que un rey con voz propia. Los hijos del matrimonio ya eran jóvenes o estaban en camino de serlo, y la tensión familiar no hacía más que aumentar. Las pérdidas tempranas y los continuos rumores sobre la fidelidad de Isabel afectaban la percepción de los herederos, y Francisco se esforzaba por mantener su autoridad moral y paterna a través de cartas y consejos. Su correspondencia con Alfonso XII, que empezaba a crecer en importancia, era un refugio donde podía impartir su visión del deber, la disciplina y la prudencia, en un intento de transmitir lo que no podía vivir plenamente en el matrimonio. Mientras tanto, la vida social del Palacio Real seguía siendo una mezcla de esplendor y teatralidad. Cada baile, cada ceremonia, cada recepción era una oportunidad para exhibir la magnificencia de la corona, aunque detrás de esa fachada brillara la grieta entre los esposos.
Francisco, con su gusto obsesivo por los encajes y la perfección en los detalles, se convertía en el protagonista involuntario de las críticas y burlas. Su elegancia, antes admirada, ahora servía de chivo expiatorio para quienes se deleitaban en ridiculizar su delicadeza frente a la fuerza arrolladora de Isabel. El matrimonio, por tanto, se movía entre el deber y el fracaso, juntos en el trono, pero separados en la alcoba, visibles ante la corte, pero invisibles en su complicidad, obligados a mantener la apariencia, pero constantemente recordados por su incapacidad de conectar. Cada escándalo, cada murmullo sobre la reina, se filtraba hacia la prensa y los diplomáticos, transformando la intimidad de los monarcas en un espectáculo que ninguno de los dos podía controlar. Francisco, en su retiro interior, se aferraba a los detalles que podía controlar. La organización de sus ropas, la contemplación de bordados y encajes, la escritura de cartas y la atención a sus hijos, aunque a distancia. Era un hombre atrapado en un trono que le exigía una majestuosidad que no podía ejercer plenamente, y en un matrimonio que le negaba el afecto que necesitaba. Su vida se convirtió en un ejercicio constante de disciplina, resignación y paciencia, mientras la reina seguía moviéndose con libertad y audacia, construyendo su propia historia fuera del alcance de su esposo. En ese contexto, la imagen de Francisco de Asís adquirió un aire trágico y elegante. El consorte que amaba la perfección, que deseaba respeto y afecto, y que no podía ni recibirlo ni imponerlo. La grieta entre él y la reina, visible en cada gesto, cada silencio y cada ceremonia, se convirtió en un símbolo de un matrimonio condenado desde su origen, destinado a ser recordado no por sus triunfos, sino por la tensión, los secretos y la soledad que lo marcaron profundamente. La Revolución de 1868 sacudió España con un estruendo que nadie pudo ignorar. Isabel II, que había reinado durante más de 20 años con determinación y astucia, se vio obligada a abandonar el trono y buscar refugio en París. El Palacio Real, testigo de tantas intrigas, llantos y secretos, quedó vacío de la figura que había sostenido la corona con energía, mientras Francisco de Asís, el rey consorte, debía afrontar un destino igualmente incierto. El retiro forzado a una vida de aislamiento, lejos del país que una vez compartió con su esposa. El consorte se trasladó al castillo de Piney-sur-Meuse, en la región de Seine-Saint-Denis, acompañado únicamente de su secretario personal. Allí, en la tranquilidad relativa de la campiña francesa, Francisco encontró un respiro del espectáculo de la corte madrileña, aunque el vacío emocional seguía intacto. Sus gustos refinados, los encajes, los bordados y la meticulosidad con que organizaba sus pertenencias, se convirtieron en un refugio indispensable. Cada detalle cuidado era una manera de sostener una vida que se desmoronaba a su alrededor. Desde su exilio, Francisco mantenía correspondencia constante con su hijo Alfonso, futuro rey de España. Las cartas estaban llenas de consejos paternos, advertencias políticas y, en ocasiones, un afecto contenido que nunca pudo expresar plenamente a su esposa. Era en esos intercambios donde el consorte podía cumplir parcialmente con su papel de padre y guía, transmitiendo la sabiduría de la experiencia, la prudencia de quien conoce la soledad del poder y la importancia del honor familiar. El contraste entre el retiro de Francisco y el exilio de Isabel era notable. Ella, en París, bautizó su residencia como Palacio de Castilla, reconstruyendo una corte a pequeña escala, rodeada de diplomáticos, amigos y admiradores que admiraban su astucia y elegancia. Francisco, por su parte, se limitaba a vivir una existencia marcada por la rutina, la observación de los detalles, la lectura y el cuidado de su salud. El esplendor de su vida anterior había quedado reducido a las habitaciones cuidadosamente arregladas, donde cada encaje, cada mueble y cada tela era un recordatorio de lo que alguna vez tuvo y de lo que había perdido. El retiro del consorte también fue un retiro del poder. Los años de matrimonio, los títulos y la presencia en la corte habían dejado de tener relevancia. Francisco se convirtió en un observador silencioso de la historia, que se desarrollaba a distancia. La proclamación de su hijo Alfonso XII como rey, los cambios políticos en España, y los rumores que, incluso desde el exilio, seguían alcanzando sus oídos. Su dignidad y compostura eran las únicas armas que le quedaban, y las ejercía con una elegancia silenciosa,
consciente de que cualquier gesto impetuoso sería interpretado como debilidad o escándalo. Durante esos años, su vida se volvió una mezcla de soledad y disciplina, de recuerdos del pasado y de un presente tranquilo pero vacío. Cada carta a Alfonso, cada pieza de encaje observada, cada paseo por los jardines del castillo, estaba impregnada de un sentimiento melancólico, la conciencia de haber sido un esposo incapaz de ganarse el corazón de su mujer, de haber permanecido siempre a la sombra de Isabel y de la historia que ella escribía con audacia. En el castillo de Piney, Francisco de Asís vivía la quietud de un hombre que había perdido el mundo, pero que mantenía intacta su dignidad, su elegancia y su delicadeza. El exilio no borró la huella de su vida en la monarquía española, ni los secretos, ni los silencios, ni las tensiones que lo habían definido. Allí, entre encajes, cartas y recuerdos, el rey consorte se preparaba para enfrentar los últimos años de su existencia, marcado por la soledad, pero también por la serenidad que da a aceptar la propia impotencia. Tras años de retiro en el castillo de Piney-sur-Meuse, Francisco de Asís de Borbón encontró en la correspondencia con su hijo Alfonso XII un propósito que llenaba, al menos en parte, el vacío de su vida. Las cartas eran mucho más que palabras sobre papel. Eran una prolongación de su presencia, un intento de educar, guiar y proteger desde la distancia, donde ya no podía ejercer poder ni autoridad sobre su esposa, ni sobre la corte que había abandonado. Francisco se convirtió en un mentor silencioso. Recomendaba prudencia, moderación y tacto político, pero también compartía consejos paternales que reflejaban la sensibilidad de un hombre acostumbrado a la soledad. Le enseñaba a Alfonso a observar el mundo con discreción, a cuidar la imagen tanto como la acción, y a entender que el poder no solo se mide en coronas y títulos, sino en la capacidad de mantener la dignidad frente a las adversidades. Cada carta era un reflejo de su propia vida, ordenada, meticulosa, llena de matices, pero teñida por la melancolía de quien había aprendido demasiado tarde que no siempre basta con cumplir con el deber. En paralelo, Francisco mantenía su rutina de refinamiento personal. Los encajes seguían siendo su fascinación y su refugio. Las telas, los bordados y los pequeños detalles de su vestimenta eran rituales que le devolvían un sentido de control y belleza en un mundo que lo había desplazado. Su vida cotidiana se convirtió en un ballet silencioso de gestos minuciosos. Abrir cartas con cuidado, revisar sus ropas, ordenar objetos en perfecta armonía, caminar por los jardines del castillo con paso medido y contemplativo. Todo era un intento de preservar la elegancia y la dignidad de un hombre cuyo lugar en la historia había sido, en gran medida, secundario. La noticia de los éxitos y desafíos de Alfonso XII llegaba regularmente, y Francisco lo seguía con orgullo y preocupación al mismo tiempo. La coronación de su hijo y los cambios políticos en España le recordaban que, aunque había sido relegado en vida, su influencia aún podía marcar el futuro de la monarquía. A través de la distancia, su legado se convertía en un hilo invisible, enseñanzas, advertencias y afecto que sobrevivían a la soledad y a los años de fracaso matrimonial. El consorte también reflexionaba sobre su propio matrimonio con Isabel II. Recordaba con dolor los primeros meses de aparente armonía, los escasos gestos de cercanía y los numerosos desencuentros que siguieron. Comprendía que el fracaso no se debió a la falta de educación ni a la falta de títulos, sino a una incompatibilidad de temperamentos. Él, delicado, introspectivo y obsesionado con la estética. Ella, apasionada, dominante y volcánica en deseos y ambiciones. La brecha entre ambos había sido irreparable, pero Francisco conservaba la dignidad de quien nunca dejó de cumplir con su papel, incluso cuando su corazón y su vida íntima habían sido marginados. A medida que los años avanzaban, la figura de Francisco de Asís adquiría un aire casi legendario. El rey consorte que había sido ridiculizado, cuestionado y apartado, pero que supo transformar la soledad y el aislamiento en un refugio de elegancia y prudencia. Sus cartas a Alfonso, su dedicación a los detalles y su silenciosa resistencia a los rumores formaban un legado que, aunque discreto, se convertiría en un ejemplo de honor contenido y resiliencia frente al desdén de la historia. Y así, mientras Isabel II vivía su exilio parisino con su corte reconstruida, Francisco permanecía en su retiro francés, rodeado de encajes, recuerdos y cartas, construyendo un mundo interior donde podía reconciliar,
al menos en parte, el dolor del fracaso, la pérdida del trono y la imposibilidad de un matrimonio que nunca le ofreció lo que había esperado, un amor compartido. Los últimos años de Francisco de Asís de Borbón transcurrieron entre la quietud de Epinay y la correspondencia con Alfonso XII, que se había convertido en rey de España. El consorte, ya envejecido, mantenía intacta su elegancia. Cada atuendo, cada encaje, cada bordado era un acto de resistencia ante el tiempo y la memoria de un pasado en el que había sido rey en apariencia, pero prisionero en esencia. Los rumores, las intrigas y los escándalos de antaño habían perdido fuerza, pero no su huella. Él, paciente, había aprendido a vivir con la sombra de su fracaso matrimonial y la impotencia de un poder que jamás pudo ejercer. Con la muerte de Isabel II en 1904, aún en el futuro, Francisco supo que su legado pasaba por su hijo Alfonso y, más allá de él, por su nieto Alfonso XIII, quien estaba a punto de ser proclamado mayor de edad. Durante los últimos meses, sus cartas se hicieron más breves pero cargadas de afecto y sabiduría. Recordatorios de prudencia, exhortaciones al honor, advertencias sobre la política y, sobre todo, consejos sobre cómo mantener la dignidad en un mundo donde el poder y la apariencia a menudo se confundían. Era un consorte que había aprendido a enseñar sin imponer, a guiar desde la distancia, a amar desde la prudencia. El 17 de abril de 1902, Francisco de Asís falleció en su retiro francés. Su muerte fue tranquila, casi silenciosa, como había sido su vida durante la mayor parte de su reinado como consorte. Sin grandes ceremonias ni alardes, dejó este mundo rodeado de los objetos que habían marcado su existencia. Encajes, cartas y recuerdos que conservaban la esencia de un hombre que, aunque relegado, había mantenido intacta su dignidad. Sus restos fueron trasladados al Panteón de Reyes del monasterio de El Escorial, junto a los de otros miembros de la familia real. Allí descansaba ahora quien había sido, en la superficie, un rey secundario, pero en la intimidad un hombre profundo, marcado por el amor no correspondido, por la soledad, por la estética y por la prudencia. El contraste entre su vida y la de Isabel II, que había sobrevivido a la política y al exilio, subrayaba la tragedia de un matrimonio que nunca encontró la armonía. Pocos meses después de su muerte, Alfonso XIII fue proclamado mayor de edad. Francisco nunca llegó a verlo asumir plenamente el trono, pero su influencia persistió en las cartas, en los consejos y en la educación de su hijo, recordando que la verdadera realeza no se mide solo por títulos o poder, sino por la dignidad y la capacidad de soportar las adversidades con elegancia. Así terminó la historia de Francisco de Asís. Un hombre delicado y refinado, atrapado en la magnificencia de un trono que no pudo dominar, relegado por la pasión y la fuerza de su esposa, pero cuya vida revela la complejidad de la corte, los secretos de un matrimonio fallido, y la fuerza silenciosa de quien enfrenta la historia con compostura, encajes y cartas como armas finales. Su nombre quedó inscrito en la memoria de España, no como un esposo amado, sino como un rey consorte que sobrevivió a la burla, al desprecio y a la soledad, dejando un legado de dignidad que el tiempo no pudo borrar.